o la necesidad de tener que asignar la configuración de los enantiómeros, ya que algunos de ellos van a poder ser utilizados en sistemas biológicos, por ejemplo, y otros no. Y es interesante recalcar que los enantiómeros tienen propiedades físicas y químicas idénticas. Lo único que va a variar es su capacidad de interactuar en sistemas vivos y la rotación de la luz polarizada. Ya hemos visto que eso nos trae una serie de conflictos, ya que la rotación específica es una medida que se tiene que tomar en el laboratorio y que esta medida puede pasar de dextrógira a levógira dependiendo del solvente y de las condiciones en las que se toma la medida. Por eso es que no es suficiente el poder ni referirnos a la rotación, ni solamente hacer las proyecciones de Fisher, porque muchas veces las proyecciones de Fisher, dependiendo de la complejidad de las moléculas, va a ser muy difícil de lograr. En ese sentido, hemos visto que lo más importante es en la asignación de la configuración absoluta, se dice, es utilizar las reglas de Kahn, Ingold y Prelog, que fueron desarrolladas hacia 1955 por estos tres químicos que recibieron el premio Nobel. En ese sentido, nosotros ya sabemos que un carbono quiral es un carbono sp3 que tiene 4 sustituyentes diferentes y que entonces van a poder ordenarse estos 4 sustituyentes, que van a poder que van a poder asignarse estos sustituyentes a través de las prioridades del número atómico. En ese sentido, el hidrógeno siempre va a recibir el número 4, ya que es el más liviano. No hay nada más liviano que el hidrógeno. Y luego, entre los demás sustituyentes, si en el primer enlace, si el átomo directamente unido al carbono asimétrico nos permite ver una diferencia, se pueden empezar a asignar los números prioritarios. En este caso, en la molécula D, nosotros vemos que hay un oxígeno y 2 carbonos, entonces asignamos uno al oxígeno porque es el más pesado, y luego entre los carbonos superior e inferior, como no podemos realizar una diferencia ya que ambos son carbonos, nos vamos a ver a los siguientes enlaces. Y como uno de los carbonos además es híbrido sp2 y el otro es sp3, artificialmente los convertimos en carbonos híbridos sp3, desglosando el enlace múltiple en enlaces simples al mismo átomo con el que se tenía el enlace doble. De esa manera ya podemos asignar las prioridades del 1 al 4. El carbono superior, podemos decir, recibe prioridad sobre el inferior, ya que este está unido a 2 oxígenos y un hidrógeno, mientras que el de abajo está unido a 2 hidrógenos y un oxígeno. Por eso es que este recibe la prioridad 2 y la 3. Luego tenemos que poder ordenar esto en alguna secuencia lógica, ya que no están ordenados. Y para lograr eso tenemos que cumplir 2 condiciones. La primera es que el número 1 debe estar sobre el eje de las X, eventual al final de la lectura. Es muy importante que el 1 esté sobre el eje de las X. No importa si está a la derecha o a la izquierda, pero debe estar sobre el eje de las X. Y 2, tenemos que lograr ese orden haciendo 2 cambios obligatorios. Si logramos ordenar en un cambio, no está completo el proceso. Tenemos que hacer 2 cambios obligatorios. Y hemos visto que si se lograse ordenar en un cambio, como lo tenemos en la parte inferior, no hemos terminado con el proceso. De todas maneras,
en este sistema podemos ver que está en contra de las manecillas del reloj. La flecha está yendo del 1 al 2, al 3, al 4, en sentido contrario a las manecillas del reloj, y decimos que va a ser de la forma S. Entonces, si en un cambio es de la forma S, en el segundo va a ser R. O viceversa, si en un cambio nos sale la configuración R, en el segundo va a tener que ser S, porque solo hay dos enantiómeros, o R o S. Luego hemos visto que es importante hacer esta asignación porque las proyecciones de Fisher solamente nos hablan sobre cómo dibujamos los sustituyentes con relación al carbono menos oxidado. Y esto no termina de asignar la configuración completa. Lo que sí sabemos es que si un enantiómero en la proyección de Fisher es de la forma D, el otro va a ser de la forma L. También lo que sabemos es que si un enantiómero es dextrógiro, en las mismas condiciones, el otro enantiómero va a ser levógiro. Y sabemos que esta rotación se puede medir solamente en el laboratorio. Esto sí, ya podríamos decir que en el caso anterior, nosotros hemos asignado la configuración R a este gliceraldehído. Entonces su imagen especular va a tener que ser de la forma S. No hay dónde perderse. Y hemos hecho este ejercicio de hacer la proyección de Fisher proyectada en un espejo, luego asignar las prioridades, ordenar esas prioridades y vamos a ver que sale de la configuración S. Esta parte es importante y esto también hemos visto algo que se complica en la medida en que nosotros empezamos a tener cadenas con múltiples centros quirales. Esto es sobre todo para los azúcares. Los azúcares son elementos de cuidado en cuanto a la estereoquímica, ya que, por ejemplo, en este caso, aquí tenemos un azúcar de 1, 2, 3, 4, 5 átomos de carbono. El carbono 1 no puede ser quiral porque es un carbono sp2 y los carbonos quirales tienen que ser sp3. El carbono 5, pese a que es un carbono sp3, tiene dos sustituyentes iguales, dos hidrógenos, y por lo tanto tampoco puede ser quiral. Los carbonos quirales son carbonos sp3 con 4 sustituyentes diferentes. En ese sentido, en esta molécula de 5 átomos de carbono, tenemos 3 carbonos quirales y nosotros sabemos que el número de isómeros que vamos a poder formar es 2 elevado a la n. 2 elevado a la n, donde n es el número de carbonos quirales que tiene la molécula. Entonces, en este caso, es 2 elevado al cubo, porque tenemos 3 carbonos quirales. Eso nos da 8 isómeros. Los isómeros nosotros los podemos asignar, o sea, la configuración absoluta la podemos asignar antes de dibujar las estructuras, ya que sabemos que cada uno de los carbonos quirales solamente puede ser de la forma R o de la forma S. Entonces, por ejemplo, los 8 isómeros que va a formar esta molécula, porque tiene 3 carbonos quirales, va a poder ser, en rojo están de donde partimos. Decimos, una posibilidad es que los 3 carbonos sean R. La siguiente va a ser su imagen especular, es decir, el 2 va a ser donde todos los carbonos están invertidos. Entonces, 1 y 2 son enantiómeros porque todos sus carbonos están invertidos. Luego fijamos el carbono 2, invertimos solo el carbono 3 y mantenemos el carbono 4. Solo hemos hecho un cambio aquí. Y luego le tomamos la imagen especular y vemos que 3 y 4 son enantiómeros entre sí porque todos sus centros están invertidos. La siguiente posibilidad es que nosotros mantengamos 2 carbonos R, el 2 y el 3,
y hagamos que el 4 sea S. Si se dan cuenta, estamos moviendo los carbonos S hacia la mano derecha. La siguiente forma va a ser la imagen especular. Si este era R, este va a ser S. Si este era R, este va a ser S. Y de este S va a ser R. De tal manera que 5 y 6 son enantiómeros también entre sí, porque tienen todos sus centros quirales invertidos. Y la última forma es haciendo que los dos carbonos de la mano derecha, el 3 y el 4, estén invertidos del original. Y finalmente tomamos la imagen especular y tenemos las 8 probabilidades. Y nuevamente, 7 y 8 son enantiómeros entre sí porque tienen todos sus centros quirales invertidos. Entonces aquí tenemos 4 pares de enantiómeros. 1 y 2 son enantiómeros, 3 y 4 son enantiómeros, 5 y 6 son enantiómeros, 7 y 8 son enantiómeros. Pero ya tenemos las 8 posibles configuraciones y ni siquiera hemos dibujado o proyectado todavía la molécula. ¿Por qué? Porque este es un ejercicio de corte matemático, es de las probabilidades que hay para obtener los 8 isómeros. Ahora, cuando nosotros hagamos la proyección de la molécula que tenemos dibujada en la mano izquierda, podemos ver ya por lo que hemos visto que el punto de vista tiene que ser de tal manera que la cadena carbonada se esté alejando de nuestro punto de vista. Eso quiere decir que este punto de vista nos permite proyectar el carbono 2 y el carbono 4. Y si vemos el carbono 2 y el carbono 4, podemos ver que el OH está saliendo a la mano derecha. Por eso es que en el 2 y en el 4, el OH está hacia la mano derecha. No podemos utilizar este mismo punto de vista para definir la quiralidad del carbono 3. Quizás vamos a poner números, no sé si eso va a ayudar. Vamos a hacer el 2, vamos a poner en pequeño y lo vamos a convertir a color azul quizás, o este lila. Este va a ser el 4. Entonces estamos hablando de estos carbonos, el carbono 2, el carbono 3 y el carbono 4, que son los carbonos quirales. Y cuando hacemos la proyección de estos carbonos, podemos decir que este es el carbono 2, este es el carbono 3 y el de abajo es el carbono 4. Ok, ahora sí. Entonces podemos ver desde el punto de vista de la parte superior, podemos asignar el 2 y el 4, ya que en ambos casos la cadena carbonada se está alejando de nuestro punto de vista y fijamos que el 2 y el 4 tienen el OH a la derecha. Cambio, para fijar el 3 tenemos que ver desde el punto de vista inferior, ya que si vemos desde arriba, la cadena carbonada se está acercando al punto de vista y sabemos que eso no es la forma correcta. La forma correcta es verlo desde abajo, donde la cadena carbonada se aleja de nuestro punto de vista, y ahí podemos ver que el OH está a la mano derecha, por eso es que el OH en 3 se proyecta en Fischer a la mano derecha. De tal manera que esta es la proyección de esta molécula sobre la mano izquierda. Lo primero que podemos ver aquí o definir es que se trata de un azúcar de la forma D. ¿Por qué de la forma D? Porque en el carbono 4, el OH, que es el cercano al carbono menos oxidado, está a la derecha y sabemos que es D. Nada más. Ahora, si nosotros queremos asignar la configuración y saber cuál de estos 8 representa esta molécula, entonces tenemos que asignar la configuración de cada uno de los carbonos. En ese sentido, para el carbono 2,
tenemos que asignar prioridades. Rápidamente podemos ver que a la derecha está el número 1, el número 4 está a la izquierda. ¿Por qué? Porque el hidrógeno es el más liviano y el OH es el átomo más pesado. Arriba ya hemos visto que el aldehído, cuando se desglose, va a estar unido a 2 oxígenos, mientras que el de abajo está unido solo a un oxígeno y un carbono. Por lo tanto, el de abajo recibe la prioridad 3 y el aldehído la prioridad 2. Lo tenemos desordenado y podemos hacer 2 cambios para ordenarlo. En el primer cambio podemos cambiar aquí el 3 con el 4 y ya tendríamos ordenado, si se fijan. Esto está yendo en contra de las manecillas del reloj, sería la configuración S. Por lo tanto, el segundo cambio nos va a llevar a la configuración R. Ustedes pueden hacer el ejercicio moviendo como quieran. Lo importante es que al final de los 2 cambios, el 1 esté sobre el eje de las X. Lo que sí podemos ver es que el 2 tiene la configuración R. Luego asignamos la prioridad al carbono 3. Otra vez tenemos el OH a la derecha, por lo tanto tiene la prioridad porque es más pesado que los carbonos de arriba y abajo y más pesado que el hidrógeno. El 4 está a la mano izquierda. El carbono de arriba, el 2, es igual al carbono de abajo 4, porque son carbonos. Y fíjense, aquí va a tener el carbono 4 OH igual que el carbono 2 OH. Va a tener hidrógeno, igual va a tener hidrógeno. Entonces, lo que diferencia es en la cadena, es el carbono del aldehído comparado con el carbono del alcohol primario, para 3, ya que hasta el 4 y el 2 son idénticos. Entonces, en verdad, tenemos que comparar el 1 con el 5. Y aquí vemos que el aldehído va a recibir prioridad sobre el 5, ya que abajo el carbono tiene 2 hidrógenos, pero arriba tiene 2 oxígenos, ya que este es sp2 y lo desglosamos. Entonces, otra vez, la prioridad 2 la tiene arriba y la 3 abajo. Si ustedes se fijan, es idéntico al carbono de arriba. El orden ha salido idéntico al carbono de arriba. Entonces, si el 2 salió R, el 3 va a salir R también. No hay ni que hacer giros ni cambios. Basta que comparemos entre ellos. De igual manera, ahora nos pasamos a ver el 4. El 4, el OH está a la izquierda. El hidrógeno está a la derecha, perdón, a la izquierda. El OH está a la derecha, el hidrógeno a la izquierda. Ahora comparamos el carbono 3 con el carbono 5, ya que son carbonos, pero vemos que el 5 está unido a 2 hidrógenos y el 3 más bien está unido a un solo hidrógeno y un carbono. Entonces, el carbono 3 tiene prioridad sobre el carbono 5, por eso que tiene 2 el carbono 3 y 3 el carbono 5. Otra vez sale igual. Entonces, si la configuración del carbono 2 era R y del carbono 3 era R, la configuración del carbono 4 también va a ser R, porque tiene el mismo orden, 1, 2, 4, 3. 1, 2, 4, 3. Este era R, este era R, este era R. Quiere decir que esta molécula que hemos proyectado resulta que es el 2R, 3R, 4R, la número 1. Entonces, ahora que tenemos una molécula dibujada y los carbonos asignados, podemos dibujar cualquier molécula de las 8. Es muy simple. Por ejemplo, ¿qué pasa si en la molécula original cambiamos la posición del OH en el carbono 2 y en el carbono 3? Los ponemos a la izquierda y el carbono 4 lo mantenemos a la derecha. Lo primero que podemos asegurar es que es otra vez un azúcar de la forma D. ¿Cómo hubiéramos cambiado en estas posiciones? Hemos cambiado el 2 y el 3. Quiere decir que el 2, entonces el OH se va a ir para adentro, por eso está a la izquierda. Y en el 3, el OH va a salir hacia afuera, por eso está a la izquierda. Y en el 4 no se ha cambiado nada, entonces se lo mantiene igual, por eso está a la derecha. Estamos jugando en estas proyecciones.
pero también podemos rápidamente dibujar los cambios aquí. Y bueno, si el carbono 2 con el OH a la derecha era de la forma R, entonces con el OH a la izquierda va a ser de la forma S. Otra vez vamos a copiar estos numeritos. Vamos a mover aquí. Estamos hablando de estos carbonos. Estamos viendo el carbono 2, entonces el carbono 3 van a ser invertidos, mientras que el carbono 4 va a mantener su forma. Entonces, si en la molécula superior el 2 era R y el 3 era R, ahora el 2 y el 3 van a ser S. Y el 4, que mantiene su forma, va a ser R. Entonces, en verdad, esta molécula que hemos dibujado aquí abajo representa el compuesto número 6 de las 8 posibilidades. Entonces, realmente la parte de la estereoquímica, una vez que se conoce una de las formas, es relativamente sencillo el poder dibujar o asignar la configuración de los 8 isómeros. El problema es proyectar bien uno de ellos y asignar bien uno de ellos, porque si asignamos mal, todos los demás los vamos a equivocar. Como les comentaba, la química es todavía mucho más interesante que esto. O sea, esto se vuelve complicado y tenemos que entenderlo así, pero aún puede ser más complicado todavía, porque en verdad, como hemos visto, las cadenas lineales en los azúcares no son la forma más abundante. En verdad, nosotros lo que vamos a encontrar es que el OH del carbono 4, que aparentemente está lejos del carbono 1, si lo dibujamos de esta manera, está muy cerca entre ellos. Y eso significa que nosotros entonces vamos a poder obtener lo que se dice en química, una ciclización, una condensación intramolecular. El OH del carbono 4 está aquí. Perdón, estoy en otra. El carbono del OH4 que está aquí va a poder atacar al carbonilo y se va a cerrar en un anillo de 5 miembros. Y aquí ocurre algo muy interesante, porque cuando se cierra el anillo, el carbonilo, que era el carbono 1, no sé si se logra ver eso, vamos a ponerle los numeritos pertinentes para facilitar. Este es el carbono 2, este es el carbono 3, este es el carbono 4. Y luego vamos a numerar el anillo. Este es el carbono 3, este es el carbono 4, perdón, este es el 4, este es el 3. Y ahora el carbono 1 se ha vuelto quiral. El carbono 1, que era un carbonilo, ahora se ha vuelto un carbono quiral. Es el único carbono del azúcar que está unido a 2 oxígenos y se conoce como el carbono anomérico. Recibe ese nombre, es el único carbono que va a estar unido a 2 oxígenos. Pero lo interesante es que ahora hay 4 carbonos quirales y por lo tanto ya no hay 8 isómeros, ahora hay 16 isómeros. Y realmente la química se va poniendo muy interesante, se va complicando cada vez que vamos tratando de entenderla de manera correcta, porque además no solamente vamos a poder tener el OH del carbono 4 cerca
del carbono 1, sino también el OH del carbono 5 está cerca del carbono 1 y se puede condensar de esta manera para dar un anillo de 6 miembros. Y vamos a tener otra vez 4 anillos, 4 carbonos quirales, es decir, 16 posibles isómeros aquí, 16 posibles isómeros aquí y 8 posibles isómeros aquí. Entonces realmente es una cosa fantástica. Y luego nos vamos a encontrar que, por ejemplo, esta es la cadena de 5 átomos que hemos dibujado, que es la ribosa. Y cuando queremos ver, vamos a ver que la cadena abierta, por ejemplo, solo existe apenas en un 0,1%. Y que cuando se cicla con 5 anillos, vamos a tener 2 formas principales. Este era el carbono 1. El carbono 1 era este pequeño, este que está aquí. Este era el que era el carbono 1. Luego, cuando se empieza a numerar, es donde aparecen otros problemas, porque cuando queremos numerar el anillo, el carbono más pesado por la IUPAC tiene que llevar el número 1, por eso lo tenemos aquí como 1 y esto aparece como el carbono 2. Pero si vemos los carbonos, este era el carbono 1, es el anomérico. ¿Por qué sabemos que este es el carbono 1? Porque está unido a 2 oxígenos. Y cuando se cicla el anillo, el OH va a poder apuntar o hacia abajo o hacia arriba. Es una de las posibilidades. Y aquí están los 4 carbonos quirales. Esto se conoce como la forma beta, porque el CH2OH y el OH están en el mismo plano. Y cuando el CH2OH y el OH están en planos opuestos, se conoce como la forma alfa. Entonces vamos a ver que dentro de las posibilidades hay un anillo alfa y hay un anillo beta. Y la otra es que cuando formamos los anillos de 6 miembros, igual vamos a tener, este es el carbono 1, es el carbono anomérico, porque está unido a 2 oxígenos, aquí y aquí. Igual aquí, este es el carbono anomérico porque está unido a 2 oxígenos, aquí en el OH y aquí en el oxígeno. Este carbono se conoce en química también como un hemicetal. Cuando forma disacárido se convierte en un carbono anomérico o en un acetal porque ya no es OH, aquí va a aparecer otro azúcar. Y vamos a ver que cuando vemos la conformación de estas moléculas, vamos a ver que el 51% está en esta forma, en la beta de ribopiranosa. Es una piranosa porque tiene un anillo de 6 miembros. Y la forma alfa va a ser en un 25%. La furanosa, que es de 5 miembros, un anillo de 5 miembros, va a estar apenas en un 18% y en un 6%. Lo interesante, por ejemplo, es que ahora la beta de ribofuranosa es el azúcar que se encuentra en el ARN. No es el más abundante, no son los más abundantes, tampoco es el minoritario. Es uno de los minoritarios, pero hace parte del ARN. O sea que biológicamente, de todas esas posibilidades que hemos visto, de las 16 que habían aquí y de las 16 que habían aquí, solamente una de las minoritarias va a ser de importancia biológica y las otras no son relevantes. ¿No les parece que esto es fantástico? La química va complicándose en las moléculas para que la podamos entender claramente y luego no necesariamente las más estables o las más abundantes van a ser las que tienen importancia biológica. Cuando vamos a ver con la glucosa, es todavía más interesante porque la glucosa tiene 4 carbonos quirales, entonces tiene
16 posibles enantiómeros. Y cuando se cicla, entonces tiene 5 carbonos quirales, entonces tiene 32 posibles isómeros. Y solamente uno de ellos es el que funciona biológicamente. En verdad, 2, porque puede ser la forma alfa, donde aquí el carbono anomérico se ve que es este número 1, ya que está unido a 2 oxígenos. Entonces, en algún caso, el OH va a poder apuntar hacia arriba y en el otro hacia abajo, sin cambiar el centro de los demás. Porque esto para pasar de anillo a cadena abierta a anillo, esto está en un equilibrio permanente. Por eso es que cuando ustedes van a medir la rotación de la glucosa, se va a dar el fenómeno de mutorrotación. Aquí tienen una descripción de qué es este fenómeno, porque hay un equilibrio que va desplazándose entre cadena abierta, cadena cerrada, cadena anillo, cadena abierta, anillo. Y cada uno de estos tiene una rotación específica muy diferente. La forma alfa tiene más 112, mientras que la forma beta tiene apenas más 18. Y la cadena abierta tiene otra medida diferente. Entonces, la química realmente se vuelve un tema muy interesante y la parte de los enantiómeros y de los diastereoisómeros se vuelve un tema muy complicado al que hay que prestarle atención. No vamos a hacer de esto un tema y nos vamos a centrar en obligar a entender estas cosas, pero es algo en lo que ustedes tienen que ir pensando y aprendiendo a reconocer con estos ejemplos pequeños lo difícil que puede ser dibujar estas moléculas y acertar cuál de ellas es importante. Por ejemplo, en la cadena abierta de la glucosa, aquí la tenemos, los 6 carbonos. Para poder proyectar el carbono 3 y el carbono 4, lo tenemos que ver desde arriba, ¿no? Cuando nosotros vemos desde arriba, vamos a ver que el carbono 2, perdón, el carbono 3 y el 5 son los que vemos. El 5 va a estar a la derecha, el 3 va a estar a la izquierda, por eso proyectamos el 3 a la izquierda, el 5 a la derecha. Y para poder asignar los carbonos 2 y 4, tenemos que ver desde el punto de vista inferior. Así vemos que el 2 y el 4 están al mismo lado a la derecha. Por eso es que el 2 está a la derecha y el 4 está a la derecha. La proyección de Fischer correcta de la glucosa es como se muestra aquí en esta forma. Y aquí rápidamente podemos decir que este es un azúcar del tipo D. ¿Por qué? Porque el último carbono quiral está a la derecha del carbono menos oxidado. Si queremos saber la configuración de la glucosa, entonces tenemos que asignar la quiralidad de cada uno de los carbonos. Igual como hemos hecho antes, asignamos las prioridades. Y para el 2, que es el primer carbono quiral, la configuración es, las prioridades son 1 para el oxígeno, 4 para el hidrógeno, 2 para el aldehído, 3 para el CH, y hemos visto que esta es una configuración R. Para el carbono 3, el OH está a la izquierda, el protón está a la derecha, el carbono prioritario 2 recibe la prioridad 2 porque el 2 y el 4 son idénticos, pero el 1 es un aldehído y va a ser diferente del 5 que está unido a un oxígeno, carbono, hidrógeno. Aquí van a haber 2 oxígenos, entonces el de arriba recibe la prioridad 2 y el de abajo la 3. Y ya de solo ver aquí entre estos dos podemos darnos cuenta que el único que ha cambiado es 1 y 4. Entonces, cuando hagamos la asignación, vamos a ver que el 3 es S. Cuando le hagamos la asignación al 4, vamos a ver que el 1 es el oxígeno, 4 es el hidrógeno. El carbono 3 va a recibir prioridad sobre el carbono 5
porque en verdad entre el 5 y el 3, aunque no hay diferencia, entre el 2 y el 6 va a haber la diferencia. De alguna manera podemos ver que mientras menos hidrógenos tenga el carbono, mayor prioridad va a tener. Aquí el 6 tiene 2 hidrógenos, el 2 tiene solo uno, entonces este recibe prioridad sobre el de abajo y tiene otra vez la misma forma que el carbono 2. 1, 2, 4, 3. Y finalmente para el 5 igual. 1 el oxígeno, 4 el hidrógeno. Arriba el 4 tiene un carbono con un solo hidrógeno y abajo un carbono con 2 hidrógenos. Entonces el 4 recibe prioridad 2 y el de abajo 3. Y podemos decir que el azúcar, esta glucosa que hemos dibujado aquí, esta forma que hemos dibujado aquí, es de la forma 2R, 3S, 4R, 5R. Había sido la estructura número 3. Aquí tenemos la estructura número 3. De las 16 posibilidades, la glucosa había sido la número 3. Ahora, por ejemplo, nosotros podríamos agarrar y decir, bueno, yo quiero saber qué configuración va a tener un azúcar de esta naturaleza, donde yo he mantenido el OH la configuración del carbono 2, he invertido la configuración del carbono 3, he invertido la configuración de los carbonos 4 y 5, los dibujo al revés. Quiero saber qué forma tiene, cuál es su asignación de la configuración. Eso es muy rápido de hacer simplemente comparando. El 2 no ha cambiado, entonces el 2 es R. El 3 ha cambiado, era S, ahora es R. El 4 y el 5 han cambiado, eran R, entonces ahora son S. Resulta que esta forma es la estructura número 10. Pero además, antes de eso, podemos saber que este es un azúcar L. ¿Por qué? Porque el OH está a la izquierda del carbono menos oxidado. Entonces, quiere decir, por ejemplo, que este azúcar L no es de interés biológico. ¿Por qué no es de interés biológico? ¿Quién me sabe decir por qué ese azúcar no es de interés biológico? ¿Alguien puede opinar? ¿Nadie se anima? ¿Aló? ¿Estoy solo? ¿Me están oyendo? Doctor, Daisy, ¿me estás oyendo? sí, doctor. Ok. Selena, ah, no precisamente, ¿verdad? O sea, a ver, vamos a volver otra vez a esta parte. Bien. Hemos dicho, aquí cuando vemos el aldehído, hemos dicho que el carbono que está más cercano al alcohol menos oxidado, que está dibujado a la derecha, es el elemento aquí, el gliceraldehído. Hemos dicho que solamente la forma D es de importancia biológica. Todos los azúcares de importancia biológica son de la forma D. Siempre van a encontrar esa definición, la D-glucosa, porque hay una L-glucosa, su enantiómero, y esa no sirve para nada. El L-gliceraldehído no sirve, biológicamente hablando. Químicamente existe, pero biológicamente no sirve. Entonces, aquí nosotros podemos decir que este azúcar, como es L, no sirve, no tiene importancia biológica. Eso quiere decir que de los 32, ¿qué quiere decir? Que el carbono 5 tiene que ser siempre
de la forma R para que sea de importancia biológica. Quiere decir que el 1 es de importancia biológica, el 3 es de importancia biológica, el 5 también, el 8 también, el 9 también, el 11 también, el 14 también y el 16 también. Quiere decir que de los 16 posibles isómeros, solo 8 son de importancia biológica. Los otros que son de la forma L, que tienen el OH a la izquierda, no sirven para nada en ninguna célula. Ese es el gran aporte de Fischer. Cuando él llegó a hacer la degradación de todos los azúcares, él decía, solo los azúcares D sirven, los L no sirven. Por eso es que cuando nosotros decimos que la glucosa en su cadena abierta tiene 1, 2, 3, 4, tiene 16 posibles isómeros. En verdad, estos 16, solo 8 son importantes. Están aquí abajo. La alosa, la altrosa, la gulosa, la galactosa, la manosa, la idosa y la talosa. Así se llaman los azúcares de importancia biológica, porque todas van a tener el OH a la mano derecha. En cuanto tengamos un azúcar con el OH a la mano izquierda, como aquí, que es una de las posibilidades de los 32 isómeros, no tiene importancia biológica. ¿Está claro eso? ¿Se entiende? Sí, se entiende, doctor. Excelente. Selena. Sí, doctor. ¿Sí? Ok, eso es. Entonces, ¿se dan cuenta qué interesante es la química orgánica? Se puede volver un infierno de verdad. Es más, fíjense, ahora ya sabemos que esta es la proyección de Fischer. Ya sabemos que la cadena abierta de la glucosa apenas existe en un 0,01%, casi cero. Para nosotros eso, matemáticamente hablando, es cero. Pero como estamos hablando de números gigantescos, un mol de glucosa tiene 6.022 por 10 a la 23 moléculas. Entonces, aunque sea 0,01%, hay un montón de esto en 10 a la 23, porque esto sería 10 a la 21. Entonces, hay bastante. Esto porque son números enormes. Entonces, el problema es que luego, ¿cómo los dibujamos? Ya que sabemos que no están en forma abierta. Entonces, la proyección de Fischer, ustedes van a encontrar que en las Fischer la glucosa se cierra el OH del carbono 5 atacado al carbono 1 para formar el anillo. Entonces, se dibuja, muchas veces van a encontrar los azúcares de esta manera. El OH del 5 ha atacado al carbono 1 y lo van a tener así. O lo van a tener así. El OH del 5 ha atacado al carbono 1. Aquí está 1, 2, 3, 4, 5. Y el CH2 está fuera del anillo. Van a encontrar varias formas de dibujar estas proyecciones de los anillos que no son muy prácticas. Una de las formas de dibujar son las proyecciones de Haworth, donde se pone un anillo de 6 y se dice que cuando el CH2OH está apuntando hacia arriba, es de la forma D, y se dice que es la D-glucosa. Muchas veces solo gluc o solo glu ya va a ser la glucosa, ¿de acuerdo? Entonces, ese es. Pero cuando el OH2 en las proyecciones, el CH2OH en las proyecciones de Haworth están para arriba, es la forma D. Cuando están para abajo, va a ser la forma L. Y luego, este es el carbono anomérico, que es el único que en la glucosa puede cambiar, ya que el ataque del OH al carbonilo del 1 puede ocurrir empujándolo hacia abajo o empujándolo hacia arriba. Entonces, cuando se
cicla, vamos a tener la alfa glucosa cuando el OH apunta en direcciones opuestas del CH2. Y cuando el OH apunta en la misma dirección del CH2, se dice que es la beta de glucosa. Y esta es la alfa de glucosa. Pero estas son proyecciones. Y en verdad, cuando proyectamos, vamos a poder dibujar así en forma de bote y silla. Debería ser la forma correcta de dibujar, como está la estructura 3. Y cuando hagamos las proyecciones planas y le queramos dar estereoquímica, vamos a poder decir que esta alfa glucosa se puede dibujar así. Podemos ver que el OH está hacia abajo en el 1, el OH está hacia abajo en el 1. Está en la misma dirección que el OH en el 2, por eso en el 2 está hacia abajo. El OH en el 3 está hacia arriba, por eso el OH está hacia arriba. El OH en el 4 está hacia abajo, por eso está hacia abajo. Y el CH2OH está hacia arriba y se dibuja de esta manera. Aquí tenemos entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 formas de dibujar la glucosa. ¿Se dan cuenta qué interesante puede ser la química y qué difícil puede ser representar una molécula? Imagínense ahora que quieren dibujar correctamente un almidón que tiene 60,000 glucosas. Por eso es que en las macromoléculas ya no se dibujan estos detalles. Se usan bucles o se usan planos o se usan distintas formas para expresar la forma que va a tener ese polímero. Y el almidón es una forma muy importante de obtener energía, ya que hay una parte de los almidones que solo almacenan glucosa y cuando la célula necesita va cortando la glucosa y va utilizando como energía. O sea, que el almidón es reserva energética. ¿No les parece fantástico? Yo cada vez que pienso en esto y veo esto, alucino, porque realmente es un tema muy complicado. Y ahora podemos ver otro tema además sobre esto que se vuelve impresionante. ¿Cuáles son enantiómeros o por qué tenemos que diferenciar los enantiómeros de los diastereoisómeros? Porque los enantiómeros tienen las propiedades físicas y químicas idénticas y son difíciles de separar. Pero los diastereoisómeros son entidades químicas diferentes que son fáciles de separar o más fáciles de separar. Entonces, por ejemplo, enantiómeros son 1 y 2, porque todos sus centros están invertidos. Entonces, si les toca una mezcla de las moléculas 1 y 2, van a tener problemas para separar. 3 y 4 son enantiómeros también, porque todos sus centros están invertidos. Entonces, enantiómeros en moléculas con múltiples centros quirales son aquellas donde todos sus centros están invertidos. 5 y 6 son enantiómeros, porque todos sus centros están invertidos y van a ser difíciles de separar y de identificar, porque van a tener las mismas propiedades químicas, van a reaccionar igual a la misma velocidad, van a dar los mismos espectros. Son un problema el 5 y el 6. El 7 y el 8 también son enantiómeros, porque tienen todos sus centros invertidos. Y así podemos ver que dentro de estos 16 posibles isómeros, 8 van a ser pares de enantiómeros. 8 entre ellos van a ser difíciles de separar. Pero, por ejemplo, 1 y 3 son diastereoisómeros. ¿Por qué? Porque solamente el carbono 3 ha cambiado de configuración. En el 1 el 3 es R, en el 3 el 3 es S. Entonces, cuando solo uno de los centros o alguno de los centros cambia, son diastereoisómeros. Por ejemplo, el 1 y el 8 son diastereoisómeros. ¿Por qué? Porque los carbonos quirales 2, 3 y 4 están invertidos, pero el 5 mantiene. Entonces, no son enantiómeros,
porque no se han invertido todos. Entonces, 1 y 8 son diastereoisómeros. Y así vamos a encontrar una relación de diastereoisómeros. Miren, hay 16 pares de diastereoisómeros ahí adentro y hay 8 pares de enantiómeros. Entonces, realmente la química es una maravilla. Se va complicando de una manera impresionante. Y de todas estas formas, solamente una, la glucosa, que la podemos dibujar de 9 maneras diferentes, es la que sirve como energía en las células. Entonces, ¿para qué necesitamos saber todas los otros azúcares? Porque varios de ellos existen. La galactosa, por ejemplo, se dice que es epímero en la posición 4. Quiere decir que la galactosa en el carbono 4 va a estar invertida. El OH va a estar a la izquierda en vez de que esté a la derecha. En la manosa se dice que es el epímero 2. Quiere decir que en el carbono 2 el OH va a estar a la izquierda y va a ser manosa en vez de glucosa. Y si consumimos estos azúcares, en la célula, la manosa, la idosa, la galactosa van a ser convertidos en glucosa para que pueda ser utilizado como fuente de energía. Pero si le damos cualquier azúcar que tenga la proyección L, es decir, que en el carbono 5 el OH esté a la mano izquierda, entonces no sirve de nada. Por eso es tan interesante. Los azúcares son de la forma D, siempre el carbono quiral más cercano al carbono menos oxidado en la proyección de Fischer tiene que estar a la derecha, si no, no tiene ningún significado. Por eso es que ustedes van a hablar y van a escuchar de la D-ribofuranosa, de la D-ribopiranosa, de la D-glucosa. ¿De acuerdo? Entonces, realmente es una maravilla. No vamos a profundizar en esto, no nos vamos a torturar sabiendo sobre estas cosas, pero yo quiero hacerles notar que ustedes tienen que leer sobre los azúcares, tienen que profundizar su conocimiento teniendo como base esta clase de conocimiento sobre los carbonos quirales. Bien, con esta forma me gustaría hacer notar una cosa más. Voy a dejar de compartir un ratito esta diapositiva. No sé si hasta aquí hay algún comentario o alguna opinión o alguna pregunta. Doctor, yo Eli. Oh, Daisy. de los carbonos, de los carbonos que se mencionó para de la anterior diapositiva del 2 y del 3, eso no entendí muy bien del S y R, de por qué se vuelve de S a R y de R a S. A ver. En esta diapositiva o en la anterior, Sí, en no, esta, ajá, ya. ¿Cuál es el problema, Daisy? de 2 y 3 del azúcar de D arriba de glucosa, más adelante se vuelve S en contra de las manecillas del reloj y R a favor de las manecillas del reloj, y este S se vuelve en R y el R en S. O sea, ¿estás comparando esta molécula que está aquí arriba con esta molécula aquí abajo? ¿O cómo? No, solo de la molécula de azúcar D, no entendí Ya, cómo aquí. era. Ok, aquí. Sí, Entonces tú vas a asignar tú vas a asignar las prioridades al carbono 2, ¿de acuerdo? Pues ya, cuando asignas las prioridades al carbono 2, la prioridad 1 la tiene el oxígeno porque es el átomo más pesado y la menor prioridad la tiene el hidrógeno porque es el átomo más liviano. Por eso ponemos aquí el 1 a la derecha y el 4 a la izquierda, porque en este carbono 2 está unido a un carbono 1 que es carbono
y el carbono 2 está unido en 3 con otro carbono. Por eso es que no podemos asignar las prioridades directamente entre estos dos, pero sí entre estos en relación a estos, ¿verdad? Eso sí entiendes, ¿verdad? Sí, eso sí. ¿Entiendes por qué el 1 es 1, por qué el 4 es 4? Sí, por la prioridad del oxígeno. Ok, ahora necesitamos diferenciar la prioridad entre el carbono 1 y el carbono 3. El carbono 1 es un sp2, por lo tanto está unido a dos oxígenos, como lo habíamos hecho un poco más arriba cuando se hacía la asignación aquí. El aldehído, que es así, se desglosa en dos enlaces simples a dos oxígenos. Entonces, en ese caso, lo mismo se hace en esta molécula. ¿Dónde estamos? Entonces, el aldehído tiene prioridad sobre el carbono 3, ya que el carbono 3 está unido a un oxígeno, a un carbono y a un hidrógeno. En cambio, el carbono 1 está unido a dos oxígenos y un hidrógeno. El oxígeno gana y por eso tiene la número 2 arriba y la número 3 abajo. ¿Hasta ahí llegamos, Stacy? Sí, doctor, hasta ahí Ok, se entiende. ya. Ahora necesitamos hacer dos arreglos, dos cambios para llegar a asignar la configuración, ¿de acuerdo? Es obligatorio esos dos cambios. Pero muchas veces tú puedes hacer en un cambio, lo puedes ordenar como aquí. Cambiamos el 3 con el 4. Y resulta que ya está ordenado, si te fijas. Pero solo has hecho un cambio. Y este cambio, al hacer, te dice que es de la configuración S. ¿Puedes llegar a ver eso? Sí, doctor, ¿por qué es ese? Porque va en contra de las manecillas del reloj. Ah, ya. O sea, eso está en esta diapositiva aquí arriba. Cuando el orden va en dirección de las manecillas del reloj, se dice con la configuración es R. ¿De acuerdo? Pero Sí. cuando la dirección va en contra de las manecillas del reloj, como en esta otra diapositiva en la 8, entonces se dice que es S. Son las dos posibles configuraciones. La configuración R quiere decir que el orden de las prioridades está en dirección de las manecillas del reloj. Y la configuración S quiere decir que el orden de prioridades está en contra de las manecillas del reloj. Por eso es que en este caso, 1, 2, 3, 4 está yendo en dirección contraria a las manecillas del reloj. ¿Eso lo puedes ver? Sí, doctor, ahora sí entiendo eso. Ok, entonces es S. Pero solo has hecho un cambio. Si con un cambio ordenas, en el segundo cambio solamente te puede llevar al enantiómero. Entonces, solo hay dos formas, o la S o la R. Si en un cambio has llegado a la S, en el segundo cambio vas a llegar al R. De la misma forma como vemos para el carbono 3. ¿Puedes asignar las prioridades al carbono 3 como está aquí? ¿Eso lo ves, Stacy? Sí, doctor. Ok. Ahora, de igual manera que en la parte superior, podemos ordenar cambiando solo el 3 y el 4. Y cuando hacemos ese cambio, ya lo tenemos ordenado, 1, 2, 3 y 4. Ya está ordenado. Y te da una forma R. ¿Ves que es de configuración R? Sí, Porque a favor. está ordenado en dirección de las manecillas del reloj. Pero solo has hecho un cambio. Entonces, en el segundo cambio, te va a llevar al enantiómero, S. Por eso es que 3 es de la forma S. ¿Se entiende Ay, ahora? sí, en el segundo cambio llegaría a ser en la forma S igual que el carbono 2, ¿no? En el segundo cambio R. Correcto. ¿Cómo puedes hacer eso? Cambiando el 1 y el 3. Y vas a ver que la flecha cambia de dirección y se vuelve R. Igual aquí tienes que cambiar el 1 y el 3, porque el 1 siempre tiene que terminar sobre el eje de las X.
Y cuando cambies el 1 con el 3, el 1 va a partir de aquí, 2, 3, va a ir en contra de las manecillas del reloj y va a ser S. ¿Se entiende? Sí, doctor, perfecto, ahora sí entiendo mejor. Ok, excelente. Entonces, el tema es que estos carbonos quirales son un fastidio, son realmente un fastidio. Y ahora vamos a tratar de ver desde otro punto de vista. ¿Cómo sabemos que una molécula, cómo sabemos que una molécula presenta carbonos quirales? Voy a tratar de poner esto. Ok. Se mide, se prepara una solución del compuesto y se lleva al fotopolarímetro o al polarímetro. Y decimos que rota la luz polarizada. Ustedes en el laboratorio van a tener un polarímetro muy parecido a este que está aquí abajo. Aquí está la celda, se llena la solución, se enciende la lámpara y se ve desde aquí. ¿Qué es lo que nosotros vemos? Tenemos una fuente de luz aquí a la izquierda y la luz viaja en todas las direcciones. Tiene un plano eléctrico y tiene un plano magnético. Y viaja en todas las direcciones. Por eso es que cuando encendemos la luz, esta se dispersa a todo lado. Es la diferencia con un láser. El láser lo que hace es concentrar todas las direcciones de la luz a un solo punto. Y por eso se puede condensar toda la energía de la luz a un solo punto. Y el láser es capaz de cortar acero, por ejemplo. Entonces, cuando nosotros tenemos la luz no polarizada, viaja en todas las direcciones. Luego se pone un filtro, se dice, como una lámina que solo deja pasar una luz que oscila en un plano equivalente al filtro que se le ha puesto. Si este filtro, como se ve, tiene unas rendijas en el plano Y, entonces la luz que pasa es solo la del plano Y. Todas las demás van a chocar y no van a poder pasar, van a rebotar. Se dice que hay una rendija y esta es la luz que pasa. Entonces, esta luz polarizada se hace pasar por la celda donde está el compuesto. Y este compuesto, al interaccionar con la luz, lo que hace es que rota su plano. Ya no está perpendicular como estaba aquí. Ahora rota. Y se dice que ha rotado un ángulo alfa. Se tiene, lo que nosotros vemos es un número, es la rotación. Como en este caso, por ejemplo, en este equipo dice 5.221. Quiere decir que tiene una rotación de más 5.221. El ángulo alfa es de 5.221. Y este valor nosotros lo tenemos que convertir a un valor específico, una rotación específica, ya que este valor va a depender de la longitud de onda de la fuente de luz que se ha utilizado. Por eso se pone aquí el lambda. Va a depender de la temperatura a la que estamos midiendo la rotación. Por eso se pone una temperatura. Y además, este es el alfa que nosotros leemos, pero va a depender de la concentración de la muestra y de la longitud de la celda que nosotros tenemos aquí. Por eso es que para tener la rotación específica, tenemos que hacer este cálculo. Leemos el alfa directo desde el equipo, pero hay que convertirlo en el alfa específico. Normalmente, este lambda es la línea de sodio. Entonces, para leer la rotación específica, se toma la temperatura, se define la luz incidente. Normalmente se usa la lámpara de sodio, se llama la línea D. Y la rotación que se observa en la longitud de la celda. Ustedes aquí tienen una longitud de, digamos, 10 centímetros, pero hay equipos que miden a 1 centímetro, unas celdas pequeñitas.
están conectadas a mangueras para que se atempere constantemente y que tengamos una temperatura fija. Y se mide la concentración en gramos por ml. Esa es la unidad en la que se tiene que medir la concentración. Cuando hacemos esta operación, recién tenemos la rotación específica. O sea que nosotros del equipo no medimos rotación específica. Medimos una rotación que depende de la longitud de la celda y de la concentración. Ahora hay polarímetros de muchos precios. Obviamente aquí pueden ver que es bastante sofisticado, ya lee directamente en una pantalla. O pueden tener una computadora donde están midiendo permanentemente. Por ejemplo, este equipo sirve para medir una reacción enzimática. Ustedes quieren ir midiendo cuánto va variando la rotación y digamos aquí está en 0,232 y van a saber que cuando, por ejemplo, en la celda que llegue a medir 5,22, esa es la que ya tiene el enantiómero puro, entonces ya se puede ver. Hay equipos de polarímetros muy sofisticados y costosos que se miden y se manejan por una computadora, a polarímetros muy simples que permiten medir en el laboratorio de enseñanza. Este es un polarímetro de enseñanza, este es uno de investigación, digamos. Moraleja, ¿qué queremos decir con esto? Queremos decir que si una solución tiene una rotación distinta de cero, no sabemos cuánto, pero es distinta de cero, entonces quiere decir que esa solución tiene centros quirales. Eso es. Si observamos una rotación, el compuesto que estamos observando tiene compuestos quirales. ¿Se entiende eso? ¿Se entiende, por favor? Doctor, Sí, ¿podría volverlo a repetir, por favor? Claro, Cecilia. Digamos que yo te pido que vayas, que yo te doy una solución y te digo, Cecilia, quiero que me digas si esta solución tiene carbonos quirales. Parece una cuestión muy difícil de resolver. ¿Cómo le hago? ¿Cómo sé qué hay ahí adentro? Ni siquiera sé qué hay. Y ahora el docente me pide que le diga si hay carbonos quirales. ¿Cómo hago eso? Llevo mi solución a un polarímetro y observo si hay rotación de la luz polarizada. Quiere decir, si yo veo un ángulo, una rotación de este ángulo distinta de cero, quiere decir que hay carbonos quirales. No sé ni qué configuración tiene ni cuántos son, solo sé que hay carbonos quirales. ¿Se entiende, Cecilia? Sí, doctor. Eso es. Entonces, ¿cómo saber que hay carbonos quirales? Llevando a un polarímetro, preparando una solución, llevando al polarímetro y observar que haya una rotación del plano. ¿De acuerdo? Si hay una rotación del plano, bingo, sé que hay carbonos quirales. Pero ¿qué pasa si leo cero? ¿Qué puedo concluir si la rotación es cero? Que no hay Resulta, carbonos quirales. virales. ahora sí, así debería ser, pero la química es mucho más interesante que eso. En verdad vamos a aprender que cuando la rotación específica es igual a cero, no podemos decir nada. ¿Por qué? Porque de repente digamos que vamos a hacer una reacción, ¿de acuerdo? Vamos a empezar a ver esto en la siguiente clase, por eso esto es tan interesante. Vamos a hacer una reacción sobre un carbono quiral. Quiere decir que mi sustrato es quiral y cuando yo empecé a hacer la reacción, medí la rotación específica o la rotación y vi que era diferente de cero, que me decía, tu sustrato es quiral. ¿De acuerdo? ¿Estamos ahí? ¿Hasta ahí se entiende? Como hay una rotación distinta de cero, tengo carbono quiral. Ahora hago una reacción. Se llama una reacción de sustitución nucleofílica. Y sabemos que en este intermediario se forma un carbocatión
y que el carbocatión tiene el lóbulo por arriba o por abajo del plano, de tal manera que mi sustituyente puede entrar o por arriba para darme este compuesto con el OH por arriba. Pero también tiene la misma probabilidad de entrar por abajo para darme el OH por abajo o por el otro lado del plano. ¿De acuerdo? La misma probabilidad de que me dé por arriba o por abajo. Ahora, aquí tengo dos compuestos, cada uno con un carbono quiral, pero cada uno en 50%. Entonces, el que era positivo lo rota el otro negativo y la suma de los dos me da un alfa D igual a 0. ¿Se entiende eso? Me da una rotación de 0. ¿Se entiende? Sí se entiende, doctor. Ok, Diana. Cecilia, ¿entenderías? Alison, Doctor, yo no entendí. ¿Podría explicar una vez más, por favor? claro que sí. Alison, podemos ver, vamos a inventarnos un número, ¿de acuerdo? Vamos a decir que el ácido láctico, el S, tiene una rotación positiva de más 12, ¿de acuerdo? Vamos a inventarnos. Si tú tuvieras un ácido láctico y lo mides puro en el fotopolarímetro, resulta que el fotopolarímetro te dice es más 12 y es el S, ¿de acuerdo? Ahora digamos, entonces nosotros sabemos que si tienes la forma R, entonces la forma R tiene que ser negativo menos 12. ¿Se entiende eso, Alison? Sí, doctor. Ok. Eso porque un enantiómero es dextrógiro y el otro es levógiro. Y entonces uno te va a rotar más 12. Ahora tienes una solución en la misma concentración. Igual concentración del ácido láctico S, igual concentración del ácido láctico R. Más 12 menos 12 te va a dar 0. Cuando tengamos una concentración igual de ambos enantiómeros en solución, la rotación específica va a ser 0. Pero en esa solución hay dos carbonos quirales, uno R y otro S. Por eso es que da 0 y se conoce como una mezcla racémica. ¿Se entiende ahora? Sí, doctor, ahora sí entendí. Ok. ¿Todos entienden? Entonces, hay mezclas racémicas que tienen mezcla de enantiómeros en la misma proporción, que van a ser un fastidio en química. Tienen las mismas propiedades físicas y químicas, no los vamos a poder separar muy fácilmente y nos van a traer problemas. Y cuando hagamos una reacción, vamos a necesitar entender que nuestro producto podría ser una mezcla de enantiómeros y que la rotación específica va a dar 0. Entonces, cuando vamos a un fotopolarímetro y rota el plano, nosotros decimos, le podemos decir al instructor, hay carbonos quirales. Y si vamos al fotopolarímetro y nos da 0, nosotros le podemos decir, yo no sé, usted sabrá lo que me ha dado, pero aquí yo no sé si hay carbonos quirales o no. ¿Se entiende? Puede que sí haya y que sea una mezcla racémica, o puede que sea un compuesto puro que no tiene carbonos quirales. Con solo medir la rotación no podemos saberlo. ¿Se entiende? Sí, doctor. Excelente. Cecilia, ¿se entiende ahora? Sí, doctor. Doctor, una consulta. Cuando es S, ¿siempre va a ser L y cuando es R va a ser D? No, no, ya hemos dicho que no. Ya hemos dicho que no. En este caso es L, para este caso específico, porque lo hemos hecho, lo hemos tomado de las diapositivas superiores, aquí. Y hemos hecho
las proyecciones. No tiene nada que ver el L con el R, ni con el levógiro, ni dextrógiro. Son tres nomenclaturas diferentes que tenemos que aprender a diferenciarlas, porque en muchos casos se utilizan de una u otra manera. La etiqueta correcta para saber qué ácido tienes debería ser el S más ácido láctico. Esta es la etiqueta correcta. Y te está diciendo que es el dextrógiro. Y cuando hagas la proyección de Fischer, te va a decir que había sido la forma L. ¿De acuerdo? ¿Se entiende? Sí, doctor, ahora sí. Gracias. Ok, Cecilia. Esto es lo que genera confusión en química. Luego dicen el D es dextrógiro. No. El L es el S. No. Son tres cosas diferentes. El S y el R se asignan por las prioridades que se dan alrededor del carbono quiral. La rotación dextrógira o levógira se mide solo en el laboratorio. No hay forma de predecirla porque cambia con la lámpara y con el solvente. Y la forma L o D es la forma en la que queda la proyección de tu molécula de acuerdo a Fischer. Entonces, hay moléculas L que pueden ser R y que pueden ser dextrógiras. Hay moléculas D que pueden ser S y que pueden ser dextrógiras. También, ¿me entiendes? Son tres criterios distintos que nos ayudan a simplificar qué es lo que queremos. Porque de repente tú en el laboratorio lo que te interesa es que tengas el D ácido láctico y ya no quieres ni ir a ver si es levógiro o si es R, porque en la etiqueta dice D. Entonces tú vas y en el catálogo, cuando vas a comprar, ves el D ácido láctico nada más y dices, yo quiero el D ácido láctico, cuando en verdad estás comprando el R el levógiro. ¿De acuerdo? Son tres categorías diferentes que se utilizan para caracterizar ciertos compuestos. ¿De acuerdo? Sí, doctor. Excelente. Eso es muy importante. Más adelante, ustedes van a ver en bioquímica que esto es fundamental para que ustedes puedan especificar bien de qué estamos hablando, sobre todo si van a hacer investigación. Y todavía hay otros ejemplos más interesantes todavía que pueden hacer la cosa más complicada. Hay algunas moléculas, como el ácido tartárico, que trabajó el profesor Pasteur. Él empezó a trabajar con los tartratos, lo contrataron los viñeros franceses para hacer que él hiciese propaganda por el vino francés para que se venda más que el italiano o que el español. Y él empezó a trabajar en la química para ver qué podía decir sobre los vinos franceses que no tuviesen los otros vinos y que por eso eran mejores. Y se puso a trabajar con los tartratos, sin ni siquiera entenderlos, y se llevó unas sorpresas terribles que confundió a la gente por 100 años, pero que fue el que puso la base para entender que estos fenómenos son muy interesantes y que pueden haber cosas totalmente inesperadas. Por ejemplo, el ácido tartárico aquí tiene 2 carbonos quirales, tiene 4 formas enantioméricas, ¿se entiende? Las proyectamos en Fischer y estas son las 4 formas. Ahora, si ustedes se fijan, los sustituyentes del carbono de arriba, del plano de arriba y del plano de abajo, como se ve aquí, son idénticos, miren. Esto es igual a lo que está arriba. Y esto es igual a lo que está abajo. O sea que en estas 4 moléculas hay 2 que tienen un plano interno de simetría y hay otras 2 que no tienen plano de simetría, porque el OH está a la derecha y aquí está a la izquierda. Y aquí está a la izquierda, aquí está a la derecha.
pero hay dos que tienen su plano de simetría. Esta forma de simetría se conocen como las formas meso. Y cuando se hace la asignación de la configuración, se ve que, digamos, el 2 es S y el 3 es R. Y en el otro caso, el 2 es R y el 3 es S. No lo sabemos de memoria, hay que asignar estas configuraciones. Pero si ustedes se fijan, los sustituyentes de los carbonos quirales son idénticos arriba y abajo. Entonces, lo que el carbono S gira, digamos, a la derecha, el R lo gira a la izquierda y se vuelve cero. Y de igual manera en el otro caso, uno es R, el otro es S. Lo que uno gira a la derecha, el otro lo gira a la izquierda y la rotación va a ser cero. O sea que ahora ya no tenemos una mezcla racémica, sino que tenemos una sola molécula pura que tiene carbonos quirales, que tiene un plano de simetría interno y que se llama la forma meso y que no puede rotar la luz polarizada, o que el resultado, cuando ven en el polarímetro, es igual a cero. Esa es otra razón por la cual no podemos decir que cuando la rotación es cero, no hay carbonos quirales. ¿Se entiende? Sí, Cecilia, doctor. Sí, ¿sí? sí, sí, sí. ¿No te parece fantástico? Re- A mí me parece, Realmente, porque parece que en verdad no tuviéramos nada, pero la química nos demuestra que no, que siempre hay algo. así es. Y que siempre hay una sorpresa. Ahora hay una sorpresa más todavía para que tiremos por tierra eso que les decía. Bueno, si la rotación específica es diferente de cero, hay carbonos quirales. Carbonos quirales quiere decir carbonos sp3 con 4 sustituyentes diferentes. Pero hay unas moléculas en química orgánica de los anillos aromáticos que tienen sustituyentes en la posición orto, se dice, como vamos a ver, y que no permite la rotación libre. A pesar de que están unidos por un enlace simple, estos grupos son tan voluminosos que parece un limpiaparabrisas, va de un lado a otro, pero no puede rotar 360 grados. Rota, el nitro choca con el nitro, quiere venir otra vez, choca aquí, vuelve para aquí. O sea que el nitro está hacia arriba o hacia abajo y van yendo como limpiaparabrisas y no pueden rotar, pese que hay enlace libre, simple, que debería dar libre rotación. Y al no rotar, al tener impedimento estérico en la rotación, si viésemos el carbono, se ve así, estos nitros no pueden permitir la rotación libre y aparece rotación específica de la luz polarizada. Y aquí no hay carbonos sp3. Fantástico, ¿no creen? Con eso más, terminamos de tirar por tierra lo que acabamos de aprender. La idea es de hacerles notar que la química nos puede dar respuestas y que la química puede ser complicada de entender y que tenemos que prestar mucho cuidado a lo que estamos leyendo. Cuando nosotros vemos la rotación en el polarímetro y vemos que hay una rotación, decimos es probable que hayan carbonos quirales, o lo más probable es que hayan carbonos quirales, porque habían existido ciertas moléculas conformadas por puro carbonos sp2 que pueden rotar la luz. De igual manera, si vemos que la rotación es cero, lo único que podemos decir es que no sabemos si hay carbonos quirales, porque hay ciertas moléculas puras que tienen planos de simetría que no rotan la luz y que dan rotación cero, así como hay moléculas que no tienen carbonos quirales y no rotan la luz. Entonces, asignar la presencia de carbonos quirales es una tarea muy interesante y difícil. No vamos a darle más vueltas a esto. Yo solamente quería traerles a colación esta situación.
Dentro de toda la simplificación que nosotros vamos a hacer de la química orgánica, que nos sea útil para nuestros propósitos en bioquímica, vamos a decir que si la rotación es diferente de 0, hay carbonos quirales. Y vamos a decir que si la rotación es igual a 0, no sabemos, porque puede ser una mezcla racémica o puede ser una forma meso. ¿De acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Sí, doctor. Gracias, Diana. Gracias, chicas. Aquí cerramos la clase. Solo con hacerles notar que la estereoquímica es simplemente fantástica. Lisette, Doctor, buenas tardes. Yo tenía una pregunta. dime. Cuando medimos el nivel de rotación y de un compuesto sale, por así decirlo, 5 grados y en otro sale 2 grados, ¿qué indica esa diferencia de grados? ¿Es el número de quirales que puede haber en el compuesto? No, no, no. La rotación específica. Ok. Se supone que la rotación específica, una vez que se ha visto que está medida a la misma longitud de onda, a la misma temperatura y se ha corregido el ángulo que se mira en el polarímetro, no es la rotación específica, es solo la rotación, pero ahora hay que dividir entre la longitud de la celda y la concentración, la temperatura y la longitud de onda. Cuando tenemos todo este parámetro, la rotación específica se sabe que es exactamente igual que es solo única para un compuesto. No pueden haber dos compuestos con la misma rotación específica. Así como se dice que en el laboratorio el punto de fusión es específico y no puede haber dos puntos de fusiones distintos para la misma molécula. ¿Se entiende? El punto de fusión es característico de una sola sustancia, igual que la rotación es característica para una sola sustancia. Ahora, si tú estás hablando que tienes un mismo compuesto y uno te sale que la rotación es 5 y en el otro te sale que la rotación es 2 y se supone que es lo mismo, quiere decir que uno de ellos está sucio o está impuro porque no te da la misma rotación. Si estás hablando de dos moléculas diferentes y solamente sabes que una es 5 y la otra es 2, no puedes decir nada más que los dos son dextrógiros. ¿Se entiende? Sí, doctor, muchas gracias. Ok, Lisette. ¿Hay alguna otra duda o pregunta? Fíjense aquí, ya que hemos mencionado esto, es un tema interesante. Sabemos que la rotación específica es característica y única de cada sustancia, por eso se llama rotación específica. No hay dos sustancias con la misma rotación específica y que al mismo tiempo sean diferentes. Eso es lo que hasta ahora nos enseña la teoría. Y la rotación específica es la única manera de diferenciar en el laboratorio los enantiómeros. Porque así como hemos dicho antes que el punto de fusión es único para cada sustancia, eso no se cumple con los enantiómeros. El enantiómero R y el enantiómero S van a tener el mismo punto de fusión, pero no van a tener la misma rotación. Uno va a ser levógiro y el otro va a ser dextrógiro. Por eso es que si nosotros queremos caracterizar las sustancias, tenemos que tener muchos datos, no basta uno solito. Tenemos que medir punto de fusión, tenemos que ver espectros de infrarrojo, espectros de ultravioleta, tenemos que ver resonancia magnética nuclear, tenemos que ver rotación específica, y mientras más datos tengamos, más probabilidad que tengamos para poder diferenciar las sustancias. ¿De acuerdo? ¿Se entiende? Sí, doctor. Ok. Bueno, ya con esto vamos a cerrar la parte estereoquímica. No vamos a abordar temas
complejos, porque no es pertinente. No estamos aprendiendo química orgánica, estamos aprendiendo química orgánica aplicada a la bioquímica. Pero sí quiero que le presten mucha atención a los carbonos quirales, porque solo así, más adelante, van a poder ustedes entender mejor por qué ciertas sustancias son transformadas en las células y otras no. La quiralidad es la clave de la vida, en verdad, como van a ver más adelante. Entonces, no se olviden de repasar y de reconocer. Cada vez que vean una molécula, lo que quisiera es que ustedes vean si hay carbonos quirales. Y si hay carbonos quirales, hay que encender la lamparita de la señal roja, porque ahí empiezan los problemas. ¿De acuerdo? Bien, y que lean un poco sobre los enantiómeros y diastereoisómeros y cómo eso hace que la química sea más complicada y más interesante, desde mi óptica, mucho más interesante. Bien, entonces, si no hay más dudas y preguntas, vamos a ¿sí? Una pregunta. Vidal ha levantado la mano. Sí, doctor. Doctor, Doctor, preguntante. una pregunta. Un segundito, por favor, Daisy. Vidal, no se te escucha. ¿Puedes hablar un poquito más cerca al micrófono o subir el volumen? Doctor, una pregunta. Sí. Quería preguntar sobre lo que nos ha indicado sobre ese de los sustituyentes, el 1, 2, 3 y 4 para configurar la R y S. Sí. Y quería preguntarle, ¿primero tenemos que cambiar la 3 y 4 o puede ser la 1 y 2? Puedes cambiar en la forma que quieras. Lo que es importante es que cuando leas la configuración, el número 1 tiene que estar sobre el eje de las X. Si tu número 1 está en el eje de las Y, estás mal. ¿De acuerdo? Puedes cambiarlo como quieras, en el orden que quieras. No hay un orden definido. Pero cuando vayas a leer, te tienes que asegurar que el 1 está sobre el eje de las X. ¿Está bien, Abida? Sí, doctor, muchas gracias. Ok. Daisy, Doctor, para revisión del examen, ¿hoy día se puede ir a la facultad? en un rato más voy a salir. Yo preferiría que vengan el día de mañana.